Sucede en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a concentrarnos en dos partes dentro de este pasaje. El primero con respecto a los viajes de Pablo y como segundo fin lo importante de poder ser considerado un testigo dentro de este pasaje. Así nos lo declara el texto. Versículo primero nos dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Pablo, en dos oportunidades ya había asistido a Corintios. La primera de ellas se encuentra allá en el capítulo 18. Acompáñenme por favor al versículo, a los versículos iniciales de ese capítulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. Veamos por favor con detenimiento los primeros versículos. Quiero leer el verso 1 y luego me saltaré de ahí al versículo número 11. Hechos capítulo 18 verso 1 y luego leeré el versículo número 11. ¿Lo tiene? Como primer indicio de este estudio nos dice la palabra del Señor: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se dirigió ¿a dónde? Dice, y fue a Corinto, y en ese lugar, versículo 11, avanzo un poquito más por favor, nos dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. En pocas oportunidades Pablo se tomó tanto tiempo para poder levantar una obra. Corintios le demandó 1 año y medio para poder establecer en ella bases, doctrinas, apóstoles, o diríamos encargados o ancianos, para que la iglesia pudiese desarrollarse, pudiese crecer. Pero como usted ya lo sabe, la iglesia perdió en algún momento ese ímpetu de seguir en la sana doctrina y comenzó a dar albergue a todas las cosas que ya vimos en la semana anterior. Dentro del capítulo 12 le dio cabida a la lascivia, a concupiscencias, desórdenes, entre otras cosas. Y esto obviamente fue un gran dolor para el corazón de Pablo. Mucho más si vemos que él le dedicó demasiado tiempo o mucho tiempo, no que lo haya sido en vano, pero vio como el fruto luego se le escurría entre las manos. En el segundo viaje podríamos considerarlo allá en la misma carta de Corintios. Si viene por favor conmigo a la segunda de Corintios, pero en el capítulo primero, veamos también qué nos dice en los primeros versículos. Segunda de Corintios, capítulo número 1. ¿Sí? ¿Lo tiene? Versículo, voy a leer del 13 al verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 13 al verso número 15. Nos dice aquí, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Verso número 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para que el día, dice aquí, para el día del Señor Jesús. Verso 15. Con esta confianza quise ir, dice acá, primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Eso implicaría una segunda visita. Ahí determinamos en todo caso, la primera que se la narra en Hechos y la segunda que se la narra en la propia carta de Corintios. Es decir, que con esta, diríamos capítulo número 13, verso primero, con esta ya sería la tercera oportunidad de la cual Pablo se alista para poder visitar nuevamente a la iglesia de Corintios. Pero la iglesia de Corintios ya no habría de recibir una visita de cordialidad o de doctrina en función de enseñanzas ya dadas anteriormente, sino que recibiría una visita de Pablo ya de una manera mucho más diferente de las demás. Sería una visita enérgica, una visita ya de intolerancia frente a las recurrencias de los pecados justamente de la iglesia. Si usted recuerda conmigo, por favor, el capítulo 12, venga por favor nuevamente al verso número 20, 12 verso 20, nos dice, pues me temo que cuando llegue, hablando de su tercera visita, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero.
y yo sea hallado de vosotros, obviamente ya no como antes, como dice la Biblia, sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros, y estas eran las problemáticas, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo eso había en la iglesia en Corintio. Penosamente el fruto, como le había mencionado, se estaba perdiendo. Por eso es que era necesario que Pablo se aliste para ir una tercera vez para poder, en este caso, resolver dichos problemas. Esto también nos podría, diríamos, sacar en limpio de que usted y yo, o por lo menos todos aquellos que sentimos un peso de responsabilidad espiritual por otros, debemos de estar siempre dispuestos a ir en pos de su rescate. Nunca estime poca cosa el escuchar que alguien anda mal, sabiendo que usted tiene de pronto el medio o tiene la facultad de poder ir a socorrerle. Mi amado hermano, a veces puede ser que se hayan pasado por nuestros oídos hablándole acerca de información de otros hermanos, diciéndole, ¿a qué no sabes que fulano volvió otra vez? En este caso se me ocurre al vicio, volvió otra vez, al mundo. Y a veces viven hasta cerca de nosotros, pero si no nos queremos asociar o no nos queremos comprometer para ir en pos del rescate de esos hermanos. Mi querido, hermana y hermano, debe de entender de que vale la pena cualquier tipo de sacrificio en pos del bienestar de su hermano caído. Pablo pudo haber dicho, bueno, ya fui una vez, ya fui 2 veces, ya la tercera, que se vean ellos cómo resuelven su problema. Pero Pablo no estimó eso. Pablo dijo, no hay problema, están nuevamente retrocediendo como el cangrejo. Voy a volver a ir, voy a volver a consolidarlos, voy a tratar de sacar toda esa basura que ha contaminado a la iglesia para que ella quede, por lo menos, el remanente quede fortalecido. Y eso es importante, mi querido hermano, considerar dentro de la vida, como le mencioné, cristiana. Y de hecho, si usted va a su esfera, diríamos habitual de contexto de vida, su familia, yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces le tendió a su hijo la mano luego de que éste se equivocó? No 1, ni 2, ni 3, sino posiblemente usted ha perdido hasta la cuenta de las veces que él ha cometido errores o ha cometido agravios. Usted para con él o para con ella no ha tenido de pronto un escalafón y le ha dicho, mira, te ayudo hasta 4 veces, en la quinta ya ni vengas a pedirme ayuda. Por el contrario, sin importar cuántas veces ha caído, usted siempre está ahí para tenderle una mano. Lo mismo hace Pablo, mi amado hermano, con la iglesia de Corintios. Claro, si bien es cierto las facilidades por la logística, la distancia con la que quedaba. Recuerda que Corintios era una ciudad romana, mientras que él vivía ¿en dónde? En Jerusalén. Estaba totalmente, diríamos, distante, pero él no escatimó la distancia como un problema. Lo hizo. Ahora, en el versículo número 1, como para poder tomar nuevamente, diríamos, ese rumbo de su visita, porque él ya no iba a presentarse en Corintios como aquel Pablo, diríamos, ameno, cordial, o aquel hombre que en algún momento cuando se quedó allá 1 año y medio viviendo, no se presentó como aquel hombre amigable. Esta tercera visita habría de ser totalmente diferente. Por eso es que Pablo advierte y les dice, de acuerdo a lo que ya se leía, no voy a ir conforme lo fui otras veces, voy a mostrar otra faceta en mí, otro tipo de pronto de disposición ante la dureza de sus corazones. Si usted va conmigo y acompáñeme por favor, a manera de un pequeño ejemplo, allá en 2 de Corintios en el capítulo 10, mire lo que dice el verso 1 y 2. Corintios capítulo 10, verso 1 y 2, ya Pablo advierte en qué calidad va a ir, o con qué, diríamos, disposición es la que quiere, asistir en este tercer viaje. ¿Lo tiene? Corintios 10, verso 1 y 2. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente
soy humilde entre vosotros. ¿Sí? Es decir, como que adopta el mismo carácter, ¿sí? O personalidad de Jesús. Dice versículo número 1, sí, dice aquí, soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. Y eso por medio del contenido de sus cartas. Verso 2, léalo por favor. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella, sí, con que estoy dispuesto a proceder, osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Sí, mi amado hermano, Pablo iba a ir de una manera totalmente, diríamos, no conocida por Corintios. Iba a ir con mayor dureza o severidad para tratar, mi amado hermano, los problemas de pecado que tenía, sí, la iglesia. Ahora, lo triste es que la iglesia, penosamente por lo que se puede leer, tenía albergado pecado. Sí, nosotros tenemos, como usted creo lo reconoce, tenemos un lema: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mi amado hermano, ahí como que la iglesia confundió los términos, si es que se lo quiere ver de esa manera. La iglesia de alguna forma toleró el pecado y amó a los pecadores, pero no arrepentidos. Sí, es decir, que entre los propios hermanos comenzó a propagarse las concupiscencias. Ya usted lo reconoce por lo que se leía en Corintios 12, versículo número 20, ¿verdad? Ya en la iglesia habían contiendas, es decir, que los hermanos discutían y peleaban y se resentían unos por otros. No dice las causas de por qué se resentían o peleaban, pero el asunto era que la iglesia estaba en división. Esto, mi amado hermano, llevó como en el versículo primero, llevó la segunda pauta, que es la que quiero dar en esta noche. Versículo 1 dice en la segunda parte, por boca, ¿sí? Dice aquí, de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y cuando habla de por boca, habla de por el testimonio de lo que ellos puedan, sí, en este caso, dar a conocer. Yo voy a decidir toda situación que esté, de pronto diríamos así, esté medio entre claro oscuro, hablando de la posición o la postura pecaminosa, sí, de la iglesia. Yo voy a tomar partida en ser determinante, dar un juicio, dar de alguna forma una sentencia, un veredicto, porque esto en la iglesia no puede seguir así. La iglesia no puede tolerar el pecado. La iglesia, sí, diríamos que admite gente pecadora, pero para que venga al arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero la iglesia no es un recipiente donde en ella se peque. Amén, ¿sí me entiende? La iglesia va a tratar de que el hombre pecador abandone su pecado en el proceso en el cual ésta se encuentra, diríamos, en la iglesia. Pero la iglesia no puede ser solapadora del pecado de los hermanos. ¿Me entiende? La iglesia no puede bajo ninguna circunstancia abrigar o defender cual madre a hijo que viene robando y la policía lo va siguiendo, ¿verdad? Usted creo que ha podido detectar de pronto hasta en el barrio cómo los padres, o hablando de madre y padre, si dan, si o sacan la cara por sus hijos y van entrando, si violentamente a la casa, y la policía quiere ir tras de ellos y los padres no se los permiten. La iglesia no puede tolerar los pecados de sus integrantes. Deben de salir al frente para poderlos confrontar y, claro, resolver en la medida que la iglesia lo pueda hacer. Pero, mi amado hermano, sí, la iglesia no con esto puede, sí, hacerse tampoco el de los ojos, sí, ciegos frente a la intolerancia del pecado. Si un hermano está pecando, la iglesia tiene la necesidad de llamar la atención y de exponer soluciones para resolver ese pecado. Y si acaso no lo logra, entonces hay un procedimiento que más adelante lo veremos a seguir para poder, sí, neutralizar la afectación de ese pecado para con todos los demás. Muchos padres dicen, hermano, tengo un hijo que de pronto está sujeto a la esclavitud de un pecado, de un vicio, de una droga. Sí, y a veces ellos dicen, hermano, ¿qué hago? Tengo otros hijos que pueden seguir el mal camino, sí, de este otro hijo.
¿Qué hago, mi amado hermano? Ahí es donde un padre debe de usar en Dios mucha sabiduría para tratar de salvaguardar aquellos que todavía no se han afectado del pecado. Y eso, como se lo mencioné, lo vamos a ver bajo el marco de la Biblia, pero más adelante. Ahora, en el versículo primero, dice pues la Escritura, por boca o por testimonio verbal de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Este parámetro estaba ya previamente tipificado en la ley de Moisés. Si uno va, por favor, al libro de Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, miremos con detenimiento qué ya registraba la Escritura respecto a esto y por qué era necesario también hacerlo. Capítulo número 19, libro de Deuteronomio. Y de ahí vamos a ver algunos pasajes bíblicos adicionales a este. Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Libro de Deuteronomio, capítulo número 19. Mira lo que nos dice el versículo número 15. ¿Lo encontró ya? Dice el Señor, no, y póngale mucho asunto a esto, no se tomará en cuenta a un solo testigo, es decir, a uno, en cuanto a unidad, unitario, no uno solo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Hasta aquí quiero detenerme. Ahora, ¿qué es lo que trata de la Escritura o el reglamento bíblico? De normar de pronto la malicia de una acusación infundamentada. Alguien bien podría decir, tú me robaste o tú me debes $100. Así de sencillo. Imagine que usted va caminando por la calle, alguien viene frente a usted por la misma vereda, y cuando lo ve, le hace un escándalo, dice, oye, págame los 1,000 que te presté. Pregunto, si usted obviamente nunca lo ha visto, en su vida, y le hace un problema de esa naturaleza, de seguro que al poco tiempo llegará la autoridad, ¿verdad que es así? Y se los llevará, si el escándalo trasciende, se los llevará a los dos frente a un juez para que él determine si existe o no existe, ¿qué cosa? La deuda. Recuerdo que el otro día conversaba con un hermano que creo que está presente y voy a tomar su caso. Él decía que iba conduciendo su carro y en eso creo que se le acerca un señor con una motocicleta, me parece, ¿verdad? Si es que no me falla la memoria. Y ahí me hizo saber de que esa persona, acercándosele y parqueándose al lado de él, le decía, págame que tú me has chocado. Y él me decía, hermano, pero si yo nunca, ni siquiera lo había visto en la vida. El asunto terminó que los carros fueron detenidos. Así de sencillo. Ahora, la palabra con esta restricción lo que quiere evitar justamente es eso. Que alguien pudiese de alguna manera verse perjudicado y claro, sin tener siquiera alguien que pudiera hablar como un tercero dirimente ahí, como alguien externo, pero no solamente de uno, sino de cuántos mínimo dice la Biblia. Dos testigos. Para que sea por el testimonio de ellos dos que se corrobore o a su vez se pueda así librar de algún tipo de falta. Mira lo que dice el versículo número 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Mira, en relación, claro, diríamos la limitación, ¿a qué lo limita? Dice ahí, en cualquier ofensa, o lo que se conoce como agravio cometido. Es cuando tu falta, diríamos, afecta a un tercero. Cuando la falta implicaba, a otra persona se necesitaba por lo menos 2 personas que sirvan como testigos para este asunto. 2, mínimo 2. Si no habían los testigos, si solamente había uno, se tomaba como infundamentada la acusación.
en cuyo caso no se podía proseguir con el litigio legal. Mira que esto era una normativa del Pentateuco que regía al pueblo de Israel. Mi querido hermano, esta situación obviamente, si Dios la utiliza como normativa. Más adelante, acompáñeme por favor y venga conmigo al libro de Números, en el capítulo número 35. Un libro anterior a Deuteronomio. Libro de Números. Capítulo número 35. ¿Ya lo tiene? Mira, por favor, el versículo número... voy a leer desde el versículo número 29 en adelante. ¿Lo tiene? Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones, es decir, moradas o casas. Cualquiera que diere muerte a alguno, dice aquí, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. ¿Lo tiene? Sí, Deuteronomio 35, verso número 30, versículo 31 dice aún más, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Sí, mi amado hermano, ahí tenemos un ejemplo en todo caso, de la gravedad de una acusación, en este caso, ¿de qué se podría decir? De una situación de un crimen. Si no había testigo, muy difícilmente se podía dar una penalidad. Era necesario encontrar testigos para poder aseverar o negar, los hechos. Más adelante, a manera de otro ejemplo también, venga conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30. Vayamos por favor a otro pasaje bíblico. Deuteronomio, pero ahora más adelante, capítulo número 30. Dios, por su parte, pregunto, si tiene una acusación contra uno de nosotros, ¿cómo le hace? Dirán muchos. Debe de tener ¿qué cosa? Testigos. Veamos este pasaje bíblico. Versículo número 17 al verso 19. Mira lo que dice la palabra. ¿Lo tienes? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar aquí en posesión de ella. Verso número 19, léelo por favor. A los cielos y a la tierra llamo, ¿por qué? Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, mira, la determinación es lo mismo que Dios había tipificado en la ley para el pueblo. Él también utilizó ¿cuántos testigos? 2, pero ¿a quiénes? Cielos y la tierra. Amén, ¿se da cuenta? Mi querido hermano, obviamente la normativa aducía para Corintios. Pablo iba a ir resuelto, a resolver los problemas de pecado en la iglesia. Y Pablo iba a utilizar un mecanismo o una vía, diríamos así, bíblica, ya reconocida en la ley, pero para aplicarlo en una iglesia que estaba, diríamos, identificada con la gracia. ¿Por qué Pablo tiene que aplicar la ley si la iglesia vive en la gracia? ¿Por qué? ¿Quién me da una respuesta concluyente, en la cual no hay discusión? ¿Ah? Sí, algo semejante. Por la ley conocemos el pecado, pero la ley se aplica al transgresor de la ley. Solo el que peca
puede volver otra vez a estar sujeto ¿a qué? A la ley. El que no peca está viviendo bajo la gracia. Pablo tiene que usar la ley porque se ha transgredido por el pecado dicha ley. Mi amado, recuerda que la iglesia cayó en envidia, cayó en división, cayó en desorden, cayó en muchas faltas recurrentes. Mi querido hermano, era evidente que la ley había sido de alguna manera desenterrada por el pecado y ésta tenía que llevar a cabo, sí, la sentencia. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo? Y eso es lo que le anticipaba yo a usted. ¿Cuál es el mecanismo en una iglesia para poder confrontar el pecado de sus miembros? Eso es interesante, porque si bien es cierto, usted puede, diríamos, usar las leyes terrenales para poder de pronto dirimir problemas internos de una iglesia. Mi amado hermano, en la Escritura sí tenemos una vía para poder resolver problemas de pecado dentro de una congregación. Ahora, para ello es evidente que debemos de ir a los evangelios. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo. Esta es la vía o el orden que Dios ha establecido para ella. En el Evangelio de Mateo, acompáñeme por favor, al capítulo número 18. Evangelio según San Mateo, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Leamos todo el contexto, sí, para poder llegar al texto de enseñanza. Es decir, leamos por favor desde el versículo número 15. Mateo capítulo 18, verso número 15. Esto era lo que de alguna forma Pablo iba a hacer en Corintios. Pablo no podía saltarse esa reglamentación dada inclusive por nuestro propio Salvador. ¿Lo tiene ya? Dice el verso 15, por tanto, a manera de una conclusión, si tu hermano peca, sí, es decir, cometió ya la infracción del, sí, no, esto no se trata de ser tentado, sino de haber ya incurrido en tentación, digamos, en pecado. Si tu hermano peca contra ti, ve, y eso es lo primero, y repréndele estando tú y él solos. Esta es la vía inicial para poder entrar en vereda. Sí, y eso es lo ideal, y eso creo que es lo que hace la mayoría de nosotros como padres con nuestros hijos. Sí, coge al muchacho que ha hecho el agravio, que cometió la falta, y ¿qué hace un padre y una madre? Ah, fulano, ven acá, y lo llama, y ahí le hace ver qué cosa, su falta, ¿verdad que es así? ¿Por qué pegaste a tu hermano? ¿O por qué te le cogiste a tu hermano tal o cual cosa? ¿Verdad que es así? Y ahí usted le llama la atención. Es lo primero, mi querido hermano. Ahora, lo importante dentro de este orden disciplinario, queriéndolo allá conllevar luego a lo que es el asunto de la iglesia, es que la primera situación que vemos en la Escritura es, sí, diríamos así, es de un sentido, diríamos, hablando de una esfera de coinonía. La persona llamando a la persona para que por medio del diálogo se pueda llegar a un acuerdo. Amén. Mira lo que dice el verso 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Qué es lo que quiere evitar este llamado de atención, este primer acto disciplinario? ¿Qué es lo que quiere evitar? ¿Ah? ¿Qué cosa? El dejar fuera cualquier acto de vergüenza. Sí, no quiere en algún momento sí escandalizar el asunto. Y eso es importante a la hora de llamar la atención. Sí, decimos a veces por ahí nosotros que los trapitos sucios se lavan ¿en dónde? En casa, sí. Y es preferible cuando existe algo contra alguien, tratar de arreglar la situación tanto del uno como del otro. Sí, pero estando ellos solos, sin, diríamos, albergar a otros hermanos, para que la situación, diríamos así, no resulte un poco incómoda para la persona que ha cometido la falta. Es evidente que a veces la vergüenza puede llegar a consumir o puede llegar a golpear de manera muy fuerte si no se tiene la madurez necesaria. Y podríamos decir que si alguien cayó en pecado es porque no ha llegado a esa madurez. Por eso la orden disciplinaria es de hacerlo uno a uno. Si tu hermano peca, ve, repréndele estando tú y él solo. Y ahora veamos la situación.
Sí, puede ser positiva, favorable esa primera, digamos, esa primera confrontación o no. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si él acepta su culpa, si él acepta su responsabilidad y obviamente te da la venia de que ha cometido un error, pidiendo, claro está, perdón, no hay problema, la situación se ha arreglado. Hasta ahí podría llegar, diríamos, esta primera faceta. Ahora, algo curioso en esto es que quien debe de liderar, ojo, quien debe de liderar este primer acto disciplinario es la persona que ha sido afectada. No el ofensor, sino el ofendido. ¿Sí? Es decir, que no esperes que el ofensor, como muchas veces nosotros decimos, yo no inicié el problema, hermano. Es una de las mayores excusas que ponen las personas para no darle tregua a la reconciliación. Si él hizo la ofensa, él tiene que venirme a pedir perdón. Y la Biblia lo pone de otra manera. Dice que el que ha pecado contra ti, amén, es decir que se te ofendió a ti y eres tú, a la persona que lastimaron, la que tiene que ir a buscar el perdón. ¿Sí me está entendiendo? Mire por favor otra vez la escritura, verso número 15. Si tu hermano peca contra ti, o sea, tú no has pecado contra él, él te ofendió. Mas sin embargo, tú, el ofendido, tienes que irlo a buscar. Eso demuestra por parte de aquel que está dentro de la vida de iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, eso demuestra hasta dónde debe de estar nuestra, diríamos, disposición de obediencia a Cristo. Recuerda usted la palabra de Jesús, si alguien te da, ¿verdad?, un golpe o te lastima la mejilla izquierda, tú debes de ponerle ¿qué cosa? La otra mejilla, la derecha, posiblemente. Mi querido hermano, esa es la primera, diríamos, disposición bíblica a seguir. Quien ha sido ofendido debe de ir a buscar al ofensor. Amén. Mira que está hablando no está hablando del mundo inconverso, incrédulo. Está hablando de que si tu hermano, está hablando dentro de la esfera o la familia cristiana. Ahora, ¿debería haber ofensas entre hermanos? No. Pero puede ser que las haya. No estamos, diríamos, exentos de problemas, exentos de incomprensiones, exentos de indiferencias de unos a otros. Ahora, ¿por qué causas pueden llegar a molestarse un hermano juntamente con otro? Pregunto yo. De pronto puede ser la falta de tino. ¿Tino en qué? En tratarnos. ¿Sí? A veces la falta, diríamos, de ese pequeño, de filtro que en un momento de coraje o de estrés que vengamos de nuestro hogar, viniendo a la iglesia, simplemente se nos escape no digo una mala palabra, pero sí una mala postura, una mala posición, una indiferencia. Vino de pronto discutiendo con su marido, llegó a la casa y dice, hermano, ¿qué hermano? Ni qué hermano, y va y se sienta. Sencillo. Sí, y el hermano obviamente que recibió la ofensa dijo, wow, pero si él siempre me recibía con una sonrisa. Ahora, en ese momento, ¿quién recibió la falta? Diríamos, sí, la persona que queriendo ser un poco jovial recibió una indiferencia de su hermano. Ahora, ¿quién debe ir a buscar la reconciliación? Justamente el ofendido. El ofendido tendrá que cogerlo de pronto al final del culto. Hermano, ¿pero qué le pasó? Yo lo saludé. No, lo que pasa es que andaba mal. Disculpe, perdóneme, hermano. La verdad es que vine con el hígado revirado. Pero tranquilo, ahí se pegó un abrazo, ¿verdad? Y dice, nada ha pasado. Y se arregló el problema. ¿Me entiende? Entonces, ese es el orden. Yo estoy queriendo poner un ejemplo pero muy básico. Mi amado hermano, esa es la línea en cuanto al primer orden disciplinario. Versículo número 16. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo tiene? Mas si no te oyere, es decir, si no logras en ese primer intento, ¿sí?, de querer, ¿sí?, cualquier aspereza resolverla, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, y vuelve a lo mismo, a uno o dos, dice acá, para que en boca de dos o tres conste toda
toda palabra. Ahora, de esto tenemos un bonito ejemplo en la primera carta de Timoteo. Si no pierda Mateo y venga conmigo al primer libro de Timoteo. Veamos si una pequeña referencia. En el capítulo número 5, primera de Timoteo, capítulo número 5. Veamos también ahí con detenimiento qué nos dice la Escritura. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, carta a Timoteo, capítulo número 5. Hablando acerca, de aquellos hombres que presiden una iglesia. Verso 17 voy a leer hasta el verso 19. ¿Lo encontró? Primera de Timoteo 5, verso 17 al 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, doble respeto, doble consideración. Dicen en otras versiones de doble sueldo. Verso número 17. Mayormente a quienes, hablando de los ancianos estamos, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Verso número 18. Pues la Escritura dice, hablando de ellos, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Verso número 19, hablando del mismo contexto de los ancianos, dice, contra un anciano, es decir, contra alguien que se desempeñe en esta labor, no admitas, ojo, no admitas, es decir, ni siquiera prepares tu corazón a recibir. ¿Qué cosa? No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, que si alguien por ahí se levanta en contra de pronto de un líder para hablarte mal de ese líder, mi amado hermano, la Biblia dice, tu corazón no puede estar, en este caso, dispuesto a que se albergue semejante acusación. Salvo que existan 2 o 3 testigos acerca de ello. Justamente para dar el aval, no solamente de lo que la ley dice, sino también de lo que se nos enseña en los evangelios a la hora de tratar asuntos, que necesitan, claro está, poner en arreglo, poner en vereda cuando hay actos de indisciplina o de pecado. Ahora, retomando pues, mi amado hermano, en Mateo capítulo 18, que de ahí de Jesús estamos aprendiendo cómo poder, lidiar problemáticas internas. Verso número 16, recuerda, dice la Biblia, mas si no te oyere ese ofensor, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Es decir, para que se pueda corroborar el asunto. Ahora, dentro de este asunto, mi amado hermano, yo quisiera preguntarle a la congregación. Y me imagino que usted tiene una vaga idea de esto. Pregunto, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Ahora, es necesario, apunte, todos tienen en parte mucha severidad, confirmación en lo que dice. Ahora, apunte el significado de lo que es un testigo, ya a manera de un diccionario. Dice acerca de este pequeño nombre, testigo, persona que presencia, persona que presencia un hecho o suceso en el momento que éste ocurre. Repito, persona que presencia un hecho o suceso en el momento que éste ocurre. Muchos de nosotros somos testigos a veces, o nos prestamos como testigos porque me enteré, porque fulano me contó, iba como testigo. Es decir, no estuvo ahí, no presenció, nunca lo vio, nunca lo escuchó directamente, pero como le dijeron, va como testigo. Mire, ya por ahí,
diríamos conforme a la ley, una persona que se adhiere a otra porque es su pana, su yunta, su body, su comadre, su compadre, su tío, su abuelo, si va con él a ser de testigo, pero no estuvo ahí, ni siquiera debe ser considerado como testigo. Así de sencillo. A Jesús lo acusaron con 2 testigos falsos. No estuvieron ahí, nunca presenciaron, nunca lo oyeron, pero tomaron en este caso, sus testimonios como veraces para poder darle a Jesús la venia, en este caso, del poderlo matar. Mi querido hermano, si usted no estuvo ahí, si usted no lo vio, si usted no escuchó, si usted no fue testigo ocular del asunto, no se preste para poder hacer semejante situación de confrontación con alguien. Mire que la Biblia nos norma en ese sentido. Si alguien fue el afectado y fue, obviamente, él el que vio, él el que participó, él fue el que vio la situación, será aceptado como testigo. Mucha gente, no, es que a mí me contaron, a mí me dijeron, yo me enteré porque el vecino me dijo. O la comadre le dijo a mi tía y la tía le dijo a la sobrina le dijo a la hijada y la hijada fue la que me dijo a mí. ¿Me entiende, mi amado hermano? Un testigo que se decía que era una persona que presencia un hecho o suceso en el momento que éste acontece. Usted ha visto cuando a veces hay accidentes de tránsito, sí, y la gente, ¿qué cosa? Se agolpa en demasía. Ahora, de todos ellos, ¿cuántos fueron testigos? Posiblemente 1 o 2. Todos los demás simplemente lo cubran. Le pregunta a alguien, ¿qué pasó? Uy, se resbaló el transeúnte. ¿De verdad? Sí, y lo atropellaron. Le pregunta a otro, ¿qué pasó? El conductor iba a exceso de velocidad. O sea, las versiones van a ir variando. ¿Pero por qué van a variar? Porque nadie fue testigo. Simplemente se enteraron o promulgaron un rumor, ¿verdad? El rato de la hora, nadie quiere dar una versión. Solo el que es testigo puede decir, yo vi tal cosa. Yo vi que ocurrió esto. Yo vi que pasó esto. Eso es otra cosa. A esos la ley los toma y los llama a declarar para que puedan, obviamente, corroborar el suceso o el hecho que aconteció. ¿Sí me está entendiendo? En la iglesia es igual, amado hermano. Así que si algún momento alguien quiere, diríamos, o se ve en la necesidad de traer una situación para poderla, sí, en este caso, resolver, ya debe usted de ir viendo de que si va con alguien que ni vio y ni estuvo ahí, ni lo llame siquiera. Déjelo tranquilo. ¿Sí? Mi amado hermano, es necesario pues entender en el versículo 16 que el Señor quería, obviamente, sí, que se corroborare toda palabra que se habría de decir. Ahora, ¿qué palabras es las que se deben de decir en un momento de litigio? Aquellas que buscan el perdón. Por ejemplo, en el primer escenario el hermano ofendido le decía al ofensor, mira, sí, vengo a hacer las paces. Si él decía no, los testigos escuchaban el no. Ellos decían, bueno, el hermano fue a pedir perdón, pero el otro varón no le quiso dar perdón. Esos testigos eran los que luego habrán de pasar a un tercer proceso. Veamos el versículo número 16 en la parte final donde nos dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste, no el suceso del agravio, sino qué cosa, toda palabra que se dijo cuando se reunió el ofendido y el ofensor. Verso número 17. Si no los oyere a ellos, amén, porque ahí los testigos también iban en calidad de ¿qué? De abogados o diríamos de personas que trataban de buscar qué cosa en medio de la congregación. Sí, en este caso la reconciliación, el poder enmendar la situación. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? Dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle, no lo pueden botar de la iglesia, porque
¿Usted recuerda en el caso que se vio para Semana Santa, así la Semana Mayor, el domingo, acerca de cómo habían, qué cosa, hecho con un hombre que había sido ciego de nacimiento? Lo habían expulsado, ¿de dónde? De las sinagogas. Verso número 17, en la iglesia cristiana no se puede expulsar absolutamente a nadie. ¿Sabe por qué? Porque es bíblico ver por medio de la Escritura que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. El pastor no puede arrancar la cizaña de en medio del trigo, porque se puede, si así uno lo quisiera ver, se puede ir dañando el trigo. Siempre el trigo tiene afinidad con la cizaña. ¿A qué me refiero? Dirá cualquier hermano, pero si alguien es cizaña, y cuando hablo de cizaña hablo de que hay un mal elemento que no es de Cristo, pero que está en la iglesia. Pero como siempre pasa en la iglesia, se deja amar del trigo. Vamos a utilizar un ejemplo, si no a un hermano, un mero ejemplo. Vamos a poner al hermano Pinocho. Así de sencillo, es decir, que un hermano que siempre anda, ¿qué cosa? Eso, anda mintiendo. Y todo mundo lo conoce como el mentiroso de la iglesia. Claro, la pregunta es, ¿ese hermano? No lo es. Porque la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Mas, sin embargo, Pinocho viene a todos los cultos. Pinocho se despide fervorosamente después de cada culto con beso y abrazo. Pinocho inclusive suele estar en las fiestas de los cristianos. Pero Pinocho no es de la iglesia. Sin embargo, Pinocho se ha dejado querer por los hermanos. Si el pastor vota a Pinocho, el trigo se va a ¿qué? Se va a afectar. ¿Me explico? El trigo va a sentir dolor, pena e inclusive hasta por el sentimiento mismo de tenerlo cerca dirán, pero ¿por qué lo vota, pastor? Si lo amamos. Es Pinocho, pero no el de Walt Disney. Mi querido hermano, debemos de entender, sí, que cuando el pecado, sí, se hace insostenible en la vida de un creyente, el que preside la iglesia tiene que estar o tiene que velar por la integridad de los demás hijos que Dios le ha dado para que éste pueda, sí, estar advertido de que fulano o sutano no forma parte, en este caso, del cuerpo de Cristo. Dice pues la Biblia, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cuál es la intención de decírselo a la iglesia? Que la iglesia se aperciba no del problema, sino del pecado del hermano. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que obviamente éste no termine afectando a los demás. Porque si uno solapa un pecado que ya no quieren, a la verdad, ser en Dios corregido, por ahí no hay quien pueda llegar a decir, pero si el hermano tiene 3 mujeres, el pastor lo sabe. Y no dice nada. Mi querido hermano, hay que precautelar la vida de los otros. Hermano, si alguien quiere permanecer en adulterio, y a veces, es que a la verdad que yo sí que he visto varias cosas. En una oportunidad un hombre que iba a la iglesia, sí llevó obviamente a su familia entera, llevó a sus 2 hijas y llevó a su esposa y nos la presentó. Y todos obviamente lo recibieron con bastante agrado. A los 3 meses llevó a la moza. Llevó a la segundera y a la otra familia que tenía. Esa situación es intolerable en la iglesia. Si alguien calla, no denuncia, no promulga frente a los otros hermanos, todos después, mañana más tarde, podrán querer hacer lo mismo. Es como que usted en casa venga a su hijo luego de un día de jornada de pronto de escuela y le vaya llevando una calculadora que no es de él. Luego a la otra semana le va llevando una caja de lápices de colores que no es de él. Y así sucesivamente vaya llevando cosas que no le pertenecen a su hijo. Si usted se los permite a él, luego su otro hijo también dirá, pero si a Pinochito le permitiste, ¿por qué yo no? ¿Me explico? No se puede ser tolerante con un pecado dentro de la iglesia.
La Biblia nos dice que debemos de decirlo luego de los primeros dos procedimientos, decirlo a la iglesia, claro está, para que ésta se advierta de esa situación. Y claro, si fuese posible, mantenga a distancia del mismo. Y si no oyere a la iglesia, porque me imagino que la iglesia, si se entera del pecado del hermano, toda la iglesia querrá buscar en el hermano que vuelva en sí, ¿verdad? ¿Quién más le podría decir, pero varón, cómo es posible que tengas dos mujeres? Yo creo que tú debes de dejar así a la segundera y afirmarte en Dios con la que Dios te ha dado. ¿Verdad que es así? ¿Quién no le daría un consejo de esa naturaleza? Pero hay quienes a la verdad se mantendrán en su obstinación. Versículo número 17 nos dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, o como se podría entender, por un incrédulo, o a su vez por un publicano, los cuales eran considerados en el cliché judío como traidores. Porque los publicanos hacían el trabajo sucio de los romanos, cobrarle los impuestos al propio pueblo. Sí, tenlo por incrédulo o tenlo por un traidor. ¿Me está entendiendo? Hasta ahí llegaba, diríamos, las circunstancias por las cuales Pablo quería ir a Corintios. Cuando uno avanza para concluir en esta preciosísima noche, en la segunda carta a los Corintios, esta es la tercera vez, le dice Pablo, que voy a ir, hacia vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos, ¿a qué iba Pablo? A Corintios, a decidir todo asunto. Iba a cortar de raíz. ¿Con qué? Iba a cortar de raíz con los que provocaban contiendas. Iba a cortar de raíz con los envidiosos, con los que eran obviamente hombres de ira, con aquellos que habían causado en la iglesia, ¿qué cosa? Divisiones. Pablo iba a ir a confrontar. A ver, ¿dónde están los de Cefas? ¿Dónde están los de Apolo? A ver, vengan para acá. Pablo iba a cortar de raíz todo eso. ¿Había ido antes? ¿Lo conocían a Pablo en esa faceta? No. Pero Pablo iba resuelto a decir, basta ya con toda esta, diríamos, este circo que es la iglesia. Y para ello iba a tomar, ¿qué cosa? Testigos. Iba a decir, tú lo escuchaste, sí, yo lo escuché. Él dijo que era de Cefas y el de acá decía que era de Apolos. Así de sencillo. Qué lindo sería resolver así los problemas. Cuando se acerca el hermano a otro hermano, mira, yo no soy chismoso, pero la verdad te lo voy a contar para que ores. Y le manda todo el veneno. Ten por cierto que el que habla mal de tu hermano, a la vuelta de la esquina, habla mal de ti. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Si alguien habla mal de tu pastor, no hay problema, pero él también hablará mal de ti. Porque él mismo mañana más tarde vendrá donde el pastor a decirte, él lo sabía y no le dijo nada. Amado hermano, de esta situación, diríamos, Corintios iba a quedar totalmente expuesta. Ahora, ¿qué acontecerá con esta reglamentación que Pablo va ahora a aplicar en la iglesia de Corintios? Eso lo sabremos el próximo día jueves con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Espero que el Señor haya podido en esta noche hablar a tu vida. Amén. Oremos a Dios y démosle gracias. Padre Celestial, te agradezco infinitamente por esta preciosa enseñanza con la que usted hoy nos da a conocer no solamente la forma o las maneras en las que debemos de tratar los asuntos de una iglesia en cuanto a actos de indisciplina o de pecado, sino que también nos das las pautas de cómo podemos lidiar las cosas dentro de nuestro hogar.